Bien amigos, estamos con nuestro amigo Paulo Vilca del SER, Servicios Educativos Rurales. Paulo, muchas gracias. Buenas noches por estar con nosotros una vez más. Buenas noches, Ricardo. Bueno, esta es la publicación reciente que ha sacado Servicios Educativos Rurales, el estado y la gestión del conflicto 2006-2011. Por favor, voy a pedir que la ponchen. Recuerdo que hace algún tiempo sacaron otra publicación que la comentamos también acá en el programa sobre políticas para prevenir un poco el tema de los conflictos, ¿no? Efectivamente, sacamos una agenda de recomendaciones para la gestión de los conflictos vinculados a la actividad minera en la fase de exploración, y el estudio que acabas de mencionar es un poco la indagación previa, digamos, a estas recomendaciones, ¿no? Es un estudio exploratorio que abarca sobre todo la gestión del gobierno anterior, cómo se entendió, digamos, la gestión del conflicto, la solución de los conflictos, las limitaciones que hubieron, y además busca explorar algunas causas que habría que atacar para mejorar, digamos, toda esta actuación del Estado en relación a este tema, y esto de tal manera que los problemas que de hecho van a haber y conflictos van a existir siempre, puedan ser resueltos sin llegar a los niveles de violencia que lamentablemente se han presentado en una serie de casos. Antes de entrar, digamos, a fondo sobre este trabajo, yo te quería preguntar así, a boca de jarro, la administración del 2006, durante la administración del 2006 al 2011, la administración García, ¿hubo una política de enfrentar conflictos, una política de manejar conflictos, o no hubo ninguna política? No, bueno, sí hubiera una serie de medidas. Medidas, pero digamos políticas. A ver, podría entenderse como una política, ¿no? Si es que consideramos la política como una estrategia, como un aparato, un equipo, como una serie de directivas, digamos, para buscar resolver o atender determinado aspecto de la vida social, de la vida económica, ¿no? Pero creo que fue una política limitada, errónea, poco permanente, ¿no? Fue modificándose a lo largo del tiempo, y que demostró ser poco eficaz finalmente para resolver conflictos. Cuando, si mal no recuerdo, cuando empieza el gobierno de Alan García en 2006, los conflictos que reportaba la Defensoría del Pueblo iban entre 60 a 80 conflictos. Hemos acabado, el gobierno de Alan García, con más de 250 conflictos. Entonces, ciertamente eso da cuenta de que no estuvo bien dirigida esa política, por llamar de alguna manera, ¿no? Sin embargo, esto también se puede ser un poco cínico, Ricardo, como todo en la vida, ¿no? Hay un periodista reconocido que en alguna ocasión comentaba que probablemente hay mucha preocupación de parte de quienes hemos venido haciendo seguimiento a los conflictos, hemos estado muy preocupados con los brotes de violencia, con las muertes que han habido. El nuevo jefe de la unidad de conflictos ha hablado en cierto momento de que son casi 110 personas las que han fallecido producto de estos conflictos, lo cual es inaceptable, Ricardo. Por supuesto. ¿No? Sin embargo, había una visión que no era de este periodista, sino que él decía, ¿no? que podía ser concebido de una manera un poco cínica, y es que si es que tú tienes 250 conflictos, de los cuales en 3 o 4 se producen fallecidos, bueno, no parece tan mala la política, ¿no? O sea, tienes 246 en los que vas jalando el carro. Suena como cuando alguien dijo: en nuestro gobierno se mató menos, algo así, ¿no? Exacto. No voy a decir nombres, entonces, por supuesto, ¿a qué me refiero? Entonces, claro, o sea, tú puedes decir, bueno, mejor dicho, alguien del gobierno anterior podría decir, bueno, no nos fue tan mal, ¿no? Porque eran 250 y al final se nos salieron de las manos 10. Matamos menos. O sea, menos del 5% de los conflictos causaron todo esto, ¿no? Sí, pero esa es una visión cínica, justamente, ¿no? Porque de lo que se trata es, creo, de buscar una actuación eficaz del Estado que garantice los derechos, que es la labor principal digamos, para eso es que hay un Estado, ¿no? Y por otro lado también permita generar condiciones
que impulsen la inversión privada y por supuesto el bienestar económico que todos buscamos. De acuerdo, Pablo. Entonces, ahora sí quiero entrar de lleno. ¿Cuál es, digamos, el balance principal de ese trabajo sobre la gestión del conflicto? ¿Y por qué ponen del conflicto y no de conflictos? Bueno, a ver, digamos, a ver, el documento, como te decía, indaga, explora, ¿no? La actuación que hubo del gobierno central en relación a un tipo de conflicto en particular, ¿no? O sea, no en lo general de conflicto, sino que es el conflicto vinculado a la actividad minera, ¿no? Indagando básicamente en la etapa de exploración, ¿no? Es decir, desde el otorgamiento de la concesión y durante todo el proceso que va hasta la aprobación de la IA y las etapas previas al inicio de una explotación, que es además esa etapa donde se ha concentrado la mayor cantidad de dificultades, de problemas y de crisis que han ocurrido alrededor de este sector económico. Entonces, por un lado, creo que es importante determinar qué tipo de conflicto estamos hablando actualmente más allá de la etapa, ¿no? Y es que nosotros creemos que este conflicto es producto de una serie de divergencias, de visiones contrapuestas que existen entre diferentes actores estatales, corporativos, sociales, ¿no? Sobre cómo se utiliza el territorio en determinada zona y cómo se disponen de los recursos naturales. O sea, entonces haya probablemente una visión del Estado de que hay que explotar para generar renta, hay una visión de las empresas de buscar ganancias, hay una visión de parte de las organizaciones sociales de garantizar estándares medioambientales, qué sé yo, o sea, hablamos de diferentes visiones. Bueno, estas entran en divergencias, son contradictorias en algunos casos, y eso es lo que, digamos, produce un conflicto. Sin embargo, lo que hemos podido identificar nosotros es que desde los sectores, digamos, del gobierno central que se han encargado de ver el tema, han habido como dos discursos del conflicto. Uno que podríamos llamar un discurso más conspirativo, que tiene como primer argumento de que los conflictos en realidad obedecen a conspiraciones, actores externos, sectores radicales, ¿no? Que manipulan a la población y la llevan a una confrontación contra el Estado, ¿no? Entonces, en esta visión, la única responsabilidad es de estos actores radicales, de esos grupos, digamos, activistas que generan todo el problema, ¿no? Hay un discurso que es probablemente un poco más autocrítico, ¿no? Que dice que, bueno, efectivamente el conflicto se produce porque desde el gobierno, desde el Estado no se ha atendido adecuadamente las demandas, las preocupaciones, y por tanto esto sí reconoce cierto tipo de responsabilidad. Sin embargo, lo que es común a estos dos discursos es que identifican al conflicto solamente como el momento en que se produce una crisis, el momento en que hay una movilización colectiva de personas que protesta, que toma una carretera, ¿no? Entonces, dicen, ese es el conflicto, ¿no? Y en realidad eso no es un conflicto, esa es una crisis que se produce luego de semanas, meses, ¿no? En los que esa divergencia se ha venido incrementando y muchas veces se han ido polarizando las posiciones. Y la percepción que tiene el ciudadano de a pie es que esa ha sido la política, digamos, no solamente del gobierno de García, sino los últimos gobiernos del Perú. Sí, bueno, hay esta frase también cínica, estamos en una entrevista cínica, ya creo, no sé. Pero no somos cínicos. No, creo que es de Alfredo Bryce, ¿no? Que decía que en el Perú hay dos tipos de problemas, ¿no? Aquellos que no se resuelven nunca y aquellos que se resuelven solitos, ¿no? Entonces, a veces esa es una manifestación, digamos, de querer alargar la solución de las cosas, ¿no? Sin buscar tomar el toro por las astas. Así es. Me enseñas, Pablo, y vamos a unos cortes. Creo que eso lo decía Prado. En fin, se lo consultaremos a un historiador. Creo que esa es una frase del presidente Prado. Exacto, tiene razón. ¿No? Sí, Alfredo Bryce la cita en una de sus novelas. Así es. Que es una frase, en mi concepto, infeliz, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Vamos a unos cortes y regresamos, amigos. Estamos con Pablo Vilca, conversando sobre un tema vital. Estamos enfocando los conflictos, estamos empezando una nueva administración en el país, estamos en el día 70, si no me equivoco,
y bueno, este es uno de los temas prioritarios, creo yo, para el éxito de esta gestión. Efectivamente. Regresamos. Bien amigos, estamos comentando con Pablo Vilca esta publicación, El Estado y la gestión del conflicto 2006-2011, que tiene que ver naturalmente con todos los conflictos originados, sobre todo en la minería, ¿no es cierto? Y además hicieron una publicación sobre cómo prevenir conflictos que la comentamos hace como un mes y medio. Nosotros recomendamos realmente la lectura de estos trabajos que los he estado revisando rápidamente y son súper interesantes para periodistas, toda la gente vinculada con el tema de la investigación y naturalmente el público en general, la sociedad en general, los funcionarios públicos, ¿no? Los gobiernos regionales. Sí, bueno, es un aporte que esperamos dar para poder mejorar la acción del Estado, de los diferentes actores, de las empresas, también de las organizaciones sociales, por supuesto, ¿no? Para poder juntos encontrar alternativas que nos permitan resolver, digamos, los conflictos de manera adecuada. Esto se salió a la luz hace una semana más o menos. Sí, ¿no? Sí, está, bueno, es un trabajo que culminó hace un tiempo, pero el proceso de impresión nos ha tomado otro tiempo y la semana pasada es que lo hemos empezado ya a difundir. Se puede encontrar en la página de noticiaser.pe, ahí que es el portal informativo de la institución, donde se puede bajar este estudio, digamos, de manera virtual, ¿no? Así es, son más de cerca de 30 páginas, si no me equivoco, ¿no? 26 páginas, sí, amigos. Sí, es un estudio bastante ágil, ¿no? No hemos buscado hacer un tratado académico largo que no pueda ser leído, sino algo que efectivamente permita esquemáticamente entender resultados de una investigación que ha sido producto de una serie de entrevistas, ¿no? Ha habido un trabajo de campo muy fuerte, en este caso, de entrevistar a funcionarios del MINEM. Ahí quería llegar y hacer un pequeño comentario para que tú lo desarrolles y lo amplíes un poco más, ¿no? O sea, acá por ejemplo, hay una, se muestra, digamos, las diversas percepciones que tienen los diversos funcionarios del Estado sobre la problemática, ¿no? Del conflicto en general. Digamos, la visión del MINEM, la visión de los gobiernos regionales, la visión de la PCM, y se puede percibir cómo, digamos, desde mi punto de vista también es una opinión, ¿no es cierto?, unos a otros, que es típico entre los peruanos, se echan la culpa, se atañen responsabilidades, en fin. Yo lo siento así, ¿eh? Y ustedes un poco que lo demuestran, y después se analizan también las percepciones, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, de tres importantes actores, ¿no? Por un lado Jorge del Castillo, que en su momento fue premier, por otro lado Yehudi Simons y por otro lado Javier Velázquez, que es Ken, ¿no? Coméntanos un poco sobre eso. A ver, efectivamente, nosotros hemos identificado hasta 3 etapas, digamos, en el manejo de los conflictos, ¿no? Para empezar por el rol de los primeros ministros, ¿no? Si tú recuerdas, Ricardo, a semanas de haberse iniciado el gobierno se produjo el conflicto de Combayo en Cajamarca, ¿no? Y el premier, Jorge del Castillo, se encargó directamente de buscar resolverlo. Poco antes había ocurrido lo de Cerro Verde en Arequipa, ¿no? Entonces tú ves ahí un manejo, digamos, hay una especie de centralización de buscar resolver el conflicto, y esa fue una pauta permanente con Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, muchos le decían era el bombero, ¿no es cierto? Efectivamente, él se encargaba personalmente de viajar, de ir a las negociaciones, de buscar llegar a acuerdos y dar soluciones a los diferentes conflictos que ocurrían en el país. Era un tipo preocupado, entonces. Digamos, esa era la postura política que había asumido, ¿no? Tenía reflejos. Se firmaron muchas actas, muchas mesas de diálogo, muchas actas, ¿no? O sea, yo creo que eso sí expresa una preocupación frente a determinado problema. No creo que haya sido malo de por sí. Sin embargo, creo que tuvo limitaciones porque, primero que nada, no todos los conflictos corresponden a una resolución de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, hay conflictos que corresponden a los sectores, que tienen que ser resueltos por determinada dirección o área de un ministerio y no necesariamente por el primer ministro, ¿no? Entonces, esa puede ser una crítica, digamos, a una gestión de ese tipo. Y la otra es de que la suscripción de una serie de actas, producto de las mesas de diálogo, finalmente llevó a una dispersión de la actuación estatal y finalmente no se monitorearon los acuerdos.
los acuerdos que no se cumplen son causa de nuevos conflictos. Entonces, hablando en criollo puede interpretarse también hasta como Mesías en muchos casos. Efectivamente, ¿no? Entonces, esa fue, creo, con Jorge del Castillo, digamos, él creó la unidad de conflictos de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Como este equipo que se encargaba de atender los conflictos. Con Yehude Simón, nosotros encontramos un manejo personalizado, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ya no es tanto, digamos, Jorge Castillo tenía un equipo que se encargaba de monitorear los conflictos, él iba en varias ocasiones. En cambio, con Yehude Simón es como que él deja de lado al equipo y se encarga personalmente de buscar resolver el conflicto fallidamente, hay que decirlo, ¿no? Entonces, tal vez la limitación mayor de esta forma, de esta estrategia, fue lo que ocurrió en Bagua, y por otro lado también lo que ocurrió semanas después en Apurímac, ¿no? Entonces, es una etapa corta, además, ¿no? Y más bien cuando entra Javier Velázquez Quesquén, lo que hace él es sectorializar la gestión de los conflictos. Ya no es él quien va directamente a dialogar, salvo en algunos casos contados. Más bien señala que tienen que crearse unidades de conflictos en cada sector, que sean los sectores quienes tienen que resolver directamente estos problemas, ¿no? Entonces, como que se libera, digamos, cambia de estrategia en este tratamiento de los conflictos. Lo que hay que decir es que ninguna de las tres funcionó, como lo señalaba hace un momento, ¿no? Y más bien esta ineficacia es la que causó que la espiral de conflictos siga creciendo durante los 5 años. De acuerdo, Paulo. Y con relación, digamos, quisiéramos un comentario tuyo también con relación a las diferentes percepciones que tienen los diferentes organismos del Estado sobre el conflicto. Sí, bueno, nosotros hemos identificado como 5 vertientes, ¿no? Todo esto a partir de las entrevistas que dieron los funcionarios. Una, que es más del sector, digamos, de la Dirección General de Minería, del INGEMET, que es la instancia que se encarga de otorgar las concesiones mineras, y de Proinversión, que consideran que la responsabilidad del conflicto no les compete, ¿no? Siempre está afuera, ¿no? Ellos se encargan de promover la inversión, tienen las mejores intenciones y por tanto son actores externos los que se encargan de crear los problemas, ¿no? Esa es una visión, digamos, muy complaciente con el trabajo de uno mismo. Una segunda, sobre todo en el mismo Ministerio de Energía y Minas, puede ser la de la Dirección de Gestión Social, ¿no? Donde sí se considera que hay parte de responsabilidad en la gestión de los conflictos y que es necesario fortalecer más bien este trabajo de contacto con la población para brindar, digamos, mayor información. Otra tercera visión puede ser la de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que es esa visión de que, bueno, lo que pasa es que los sectores no cumplen su trabajo, el ministerio no ha informado adecuadamente, ¿no? Y nosotros de la PCM tenemos que ir a resolver el problema, ¿no? Esa ha sido, digamos, esta perspectiva y esta entrada. ¿Y la de los gobiernos regionales? Bueno, en el caso de los gobiernos regionales, básicamente ha sido una actitud muy crítica hacia las políticas del gobierno central, ¿no? Claro, esto responde en realidad que el gobierno central implementa tales medidas, que no coordina ni concerta con nosotros, que somos las instancias que estamos aquí en el terreno, y por eso es que los gobiernos regionales han tenido una posición crítica, digamos, y en muchas ocasiones han asumido las demandas, las preocupaciones de la población que está en sus territorios, ¿no? Y también hay una visión, digamos, desde el MINAM que es también crítica a la ineficiencia del Estado, por lo menos estamos hablando acá de la gestión anterior, ¿no? Donde consideran que era necesario fortalecer, digamos, la institucionalidad ambiental y que el MINEM no podía ser el sector que acabara determinando toda la política pública en relación a este tema, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, estas diferentes visiones impiden una acción concertada del Estado. Y la causa de eso es que no hay una responsabilidad para atender la resolución del conflicto. Sin ninguna duda. Y esa es la parte, en mi concepto, digamos, más sustanciosa del trabajo que ustedes hacen. Sí, claro. Lo que ocurre es que muchas veces somos bastante críticos de que el Estado no sabe manejar el conflicto, ¿no?
cuando en realidad es necesario determinar que son diferentes los sectores, los funcionarios, ¿no? Que tienen visiones contrapuestas en relación al mismo problema. Entonces, si es que la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas no se pone de acuerdo con la Dirección General de Minería, obviamente la solución va a tardar en llegar. De acuerdo. Muchas gracias, Paulo, por el aporte. Lo seguiremos comentando, por supuesto. Y bueno, invitamos al público a entrar a la página web del SER. Noticiaser.pe. Y pueden acceder a esta información importantísima y accesible a todo el público. Paulo, muchas gracias. A ti, Ricardo. Muy amable. Amigos, regresamos con el doctor Armando Tauro.